Navarra está en Pamplona esta mañana de jueves. Carmen Barrera, la secretaria de Políticas Sociales, de Empleo y de Seguridad Social del sindicato UGT, y está aquí para exponer cómo están en este momento las pensiones en nuestro país, de dónde venimos, por qué hay déficit y qué hacer en el futuro para que el sistema no colapse. Carmen Barrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Son tal? cantidad de cuestiones. Lo primero que queremos plantearle, claro, es muy sabido, muy escuchado. Algunas previsiones auguran que la hucha de las pensiones se va a quedar sin fondos dentro de un año. ¿Qué va a pasar? Nosotros desde UGT estamos planteando medidas, por eso es uno de los motivos por los que estoy aquí. Estamos planteándole medidas. Hace muy poco le hemos planteado al Gobierno 3 medidas con las cuales el déficit de la Seguridad Social sería cero, o sea, con lo cual toda esta situación del fondo de reserva efectivamente no existiría. Pero en cualquier caso, el Gobierno tiene que recordar que tiene una obligación constitucional de velar por el sistema de pensiones, de gestionarlo bien, y ello por supuesto incluye el fondo de reserva. Es decir, tiene que garantizar, y desde aquí quiero lanzar también ese mensaje, que los pensionistas tienen derechos que están reconocidos en la Constitución y las pensiones tienen que pagarse y tienen que estar garantizadas, y desde luego UGT así lo va a reclamar y así va a hacer que el Gobierno pues no tenga otra opción. Es decir, no hay opciones ahí en esa materia, ¿no? Claro, de momento, ¿qué disposición se han encontrado con el nuevo gobierno? Nuevo gobierno, por decirlo de alguna forma. Bueno, de momento todavía no nos hemos encontrado con ninguna disposición. Lo que sí que te puedo decir es que tratamos ya le escribimos al Gobierno. La última comunicación que hemos tenido con ellos fue precisamente para la actualización de las pensiones del año que viene, donde le escribimos al Gobierno una carta pidiéndole que actualizara las pensiones, pero a IPC real, porque su reforma de pensiones, la reforma del 2013, lleva implícita una pérdida de poder adquisitivo aproximadamente entre el 1 y el 1,25 para el año que viene para todos los pensionistas. Es decir, ya es un recorte para todos los pensionistas para el año que viene. Entonces le escribimos al Gobierno diciéndole que hicieran la revalorización de las pensiones al IPC. Como no nos dieron respuesta, hemos acudido a los grupos parlamentarios y hemos presentado con 178 diputados que han respaldado nuestra iniciativa una proposición de ley para que en enero del año que viene los pensionistas pues cobren sus pensiones actualizadas a IPC real. Claro. Enseguida le preguntamos por esas vías que propone el sindicato UGT para solucionar el atasco en el que nos encontramos, pero ¿cuál es la fotografía real? ¿Cómo estamos en este momento? Y también, ¿por qué hemos llegado a esta situación cuando hablamos de las pensiones y de cómo estamos? Bueno, estamos en esta situación porque absolutamente todas las políticas del Gobierno han tenido una repercusión negativa en lo que es la seguridad social. Es decir, empezando por la reforma laboral, que ha producido esos 5 millones de despidos en los primeros años, el establecimiento no ya solamente de la precariedad, sino de la temporalidad, esa devaluación salarial tan tremenda que ha habido. Todo eso ha ido repercutiendo en que las cotizaciones sociales, las cotizaciones han ido bajando muchísimo. Es decir, es la reforma laboral la que inicia el declive de las cotizaciones. Es también el propio Gobierno quien también reformó, detrás de la reforma laboral, reformó lo que son las prestaciones por desempleo. En la época en que más ha crecido el desempleo, el Gobierno ha ido recortando el gasto en desempleo. Se nos olvida que las prestaciones por desempleo también cotizan y pues hoy por hoy, si se mantuviera, fíjate, la cobertura de la prestación por desempleo de antes de la reforma del Gobierno en el 78%, hoy por hoy sabes que está en el 54% aproximadamente la mitad de los desempleados no cobran prestación por desempleo. Solo manteniéndose la cobertura de la prestación por desempleo en el 78%, se recaudarían 4.000 millones más cada año por cotizaciones sociales en la seguridad social. Eso repercute, y también repercute el hecho de que extraordinario de que la seguridad social sea el organismo de los públicos que costeamos todos con las cotizaciones. Es decir, es que las cotizaciones, el problema es que al final no se destinan solamente a pagar pensiones, se destina también a pagar los sueldos de los empleados de la seguridad social, los gastos de estructura, hasta las inversiones de la propia seguridad social, ¿no? Y también ha estado el Gobierno haciendo política
supuestamente políticas activas de empleo, porque la validez ya ha quedado demostrada que es nula, es decir, las tarifas planas, las bonificaciones, las reducciones, sí. Pues la ciudadanía tiene que saber que han salido también de la caja de la Seguridad Social. Es decir, es que claro que la caja de la Seguridad Social es deficitaria, es que no se ha destinado exclusivamente a pagar pensiones. Por eso tiene que acudir el Gobierno al fondo de reserva para pagar la extra. Pero eso no es la política, desde luego, que necesita el sistema. Todas las políticas han sido negativas, pero incluso la propia política de gestión del sistema. Entonces, entre las medidas, como te decía, simplemente con las tres primeras, es decir, destopar las bases. Cada año el Gobierno publica esa lista de las bases de cotización, y en esa lista se incluyen más de 26.000 millones de rentas que no dejan absolutamente nada en cotización en la Seguridad Social. Uh-huh. Pues eso, destopar las bases, supondría 7.750 millones al año, más los 3.700 millones que destina el Gobierno a las empresas por políticas activas de empleo, por fomentar la contratación de desempleados. Que no decimos que no se hagan políticas activas de empleo, sino que no se paguen desde la Seguridad Social, de la caja de la Seguridad Social. Claro. Y esos gastos de estructura y de mantenimiento de la Seguridad Social suponen 4.035 millones. En total, prácticamente es la cuenta del déficit de la Seguridad Social del año pasado. Si además recaudaran, como te acabo de explicar, porque además es un derecho, porque es verdaderamente lamentable que hay personas en desempleo que no cobran nada, y cada vez hay más hogares que no tienen ningún ingreso, y que eso lo tiene que hacer el Gobierno, que es que el año pasado dejó presupuesto destinado a desempleados sin gastar, que probablemente se utilizó para equilibrar el déficit. Uh-huh. Eso es realmente lamentable, y lo tenemos que decir de alguna manera. Por tanto, si se gastara además en desempleados, la Seguridad Social hubiera ingresado, como te he dicho, casi 4.000 millones más. Vamos por 18.000, con lo cual no solo el año pasado no hubiera habido déficit, sino que hubiera habido un superávit, que hubiera ido además a engrosar el fondo de reserva, que es así como se llena. Por tanto, la situación sería completamente diferente. Son medidas además que no necesitan de consenso en el Pacto de Toledo, que las puede asumir el Gobierno de manera urgente y directa, que es lo que le hemos pedido, porque son medidas de gestión que las puede abordar sin reformar absolutamente nada. Y bueno, pues no estaríamos donde estamos. Ya. Es decir, no estaríamos donde estamos, ¿no? Ahí quedan las propuestas, algunas claves, ¿eh? Veremos después cuál es la respuesta. Estamos hablando de algo que afecta a mucha gente, evidentemente. Aquí en Navarra, de hecho, son unos datos que nos ha ofrecido también esta mañana UGT. Hay 131.000 pensiones, 83.000 de ellas son de jubilación. Pues Carmen Barrera, veremos qué ocurre. Carmen Barrera es la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social del sindicato UGT. Seguiremos luchando. Sí. Muchas gracias.